portavoces comprometidos le damos la bienvenida. Queremos decir que hoy nos honra la presencia de Teresita Susana Macovas. Ella va a hablar de mediación, es abogada, mediadora, árbitro. Se dedica a mediar desde el año 1996 y durante 20 años formó profesionales en mediación en la provincia de Córdoba y en la provincia de San Luis. Docente de posgrado de diferentes universidades, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Blas Pascal, la Universidad Nacional de Córdoba. Y además participó en la conformación de las 2 leyes de mediación de la provincia de Córdoba. Bienvenida. Gracias, Analia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acá y compartir este momento conmigo. La mediación es un sistema de resolución de conflictos donde las partes son los verdaderos protagonistas. ¿Por qué lo decimos a esto? Porque realmente en la mediación solo las partes son las que están presentes en el proceso de mediación. Tenemos un problema de pasar la filmina. ¿Sí? A fines del siglo pasado, bien, estamos haciendo un ensayo. A fines del siglo pasado aparecen los métodos de resolución de conflictos que vienen a brindar distintos modos para que las personas puedan encontrar una solución a los problemas que los aquejan. Nosotros hablamos de resolución adecuada de conflictos porque consideramos que para cada uno de los conflictos que se presenten hay un modo diferente de poder utilizar y poder, digamos, acceder. El juicio dentro de los métodos de resolución de conflictos es el último de los peldaños del escalón del conflicto antes de que estalle. Y eso significa que las personas y sus profesionales deben elegir dentro de qué métodos se colocan para poder ayudar a las partes a encontrar una respuesta. Podemos hablar de los métodos adversariales y no adversariales, haciendo un poco de historia. En los métodos adversariales las partes están enfrentadas, los jueces son los que resuelven, son los que toman la decisión, y en ningún momento esa decisión está fuera de lo que dice la ley. Por eso no siempre y necesariamente se resuelve el problema satisfaciendo los intereses de las partes. Los métodos, sin embargo, los adversariales, como la mesa lo muestra, son personas que están alrededor del problema trabajando hombro a hombro. La idea es que trabajen de manera cooperativa. Estas personas tienen como función encontrar un punto de encuentro para ver si pueden acordar y tomar una decisión que los satisfaga. Estos métodos no adversariales son lo que habitualmente uno dice que son métodos de ganar, ganar. ¿Qué significa esto? Que realmente ganan, pero las personas ganan cosas diferentes, porque en algunos casos pueden ganar una tranquilidad, una satisfacción, un deseo, y puede haber que el otro tenga resuelto una situación económica o ponerse de acuerdo, digamos, en un grupo familiar o en una sociedad. La decisión a la que arriban las partes resuelve el conflicto de conformidad a sus intereses. Hace muchos años, cuando yo solo ejercía la abogacía, siempre me llamaba la atención que cuando un cliente tenía una sentencia, no siempre se sentía satisfecho con el resultado de la sentencia, aun cuando hubiera ganado el juicio. Y cuando empiezo con el tema de mediación, me doy cuenta que en realidad estas personas, a través de la sentencia, sí tienen el derecho satisfecho a través de la resolución judicial, pero el juez no resuelve satisfactoriamente los intereses, dicta sentencia. Los métodos de resolución tienen algunas ventajas y surgieron frente al tiempo largo que llevaban los conflictos judiciales y lo costosos que eran el tema del costo judicial en su totalidad, ¿no es cierto? Y tenía como finalidad evitar la sobrecarga del sistema judicial. Los RAD propenden
a la autocomposición de los intereses de las partes y tienen por finalidad fomentar la responsabilidad de las partes. Entre estos métodos de resolución están todos estos que vemos acá en esta lista. Hay algunos que están combinados, como por ejemplo mediación-arbitraje, arbitraje-mediación. Esto es muy interesante, que cuando se establezca un contrato, se ponga una cláusula en donde uno elija qué sistema de resolución de conflicto elige previo a la iniciación de un juicio y a que sea el juez el que resuelva definitivamente. Entre los más usados y los que realmente a nosotros nos sirven para poder trabajar está la negociación y está la mediación. Entre ambos vemos que está la conciliación y el arbitraje. La negociación tiene por finalidad no solamente que yo voy con el otro a encontrar una respuesta que satisfaga lo que necesito, sino que puede ocurrir que necesitamos negociar cada uno de los aspectos de nuestra vida en común. Ahora nos vamos a dedicar a mediación, que en realidad la mediación es un procedimiento flexible, tiene una estructura, pero esa estructura se puede ir modificando en función de los intereses de las partes, de los tiempos, de los horarios, de las fechas. En donde un tercero neutral, que es el mediador, trabaja junto a las partes, no dicta sentencias, sino que invita a las partes a trabajar de manera cooperativa a fin de que ellas mismas, con la ayuda y con digamos, la guía y el trabajo del mediador, encuentren una solución que, como estamos diciendo, satisfaga los intereses y las necesidades de las partes. En todo esto me gustaría contarles, para que ustedes sepan, quién puede ser mediador, porque probablemente en el grupo hay distintos profesionales o distintas personas que tienen interés en esto. Para poder ser mediador hay que tener título de grado, título universitario. Hay que formarse a través de una formación teórica y práctica y a partir de una observación de pasantías, que son casos reales, rendir un examen y acceder a una matrícula. Esa matrícula de mediador es diferente a la matrícula de la profesión de base. Y la matrícula de mediador y la actividad de mediador no impide seguir trabajando con la profesión de base. Lo que ocurre es que, bueno, los tiempos van cambiando y cada vez la mediación nos tiene más cautivados. El rol del mediador es tomar la causa, aceptarla, buscar la colega o el colega con el cual va a trabajar, porque les quiero contar que trabajamos en equipo. El abogado es un abogado, es un profesional solitario, y desde que empecé con mediación en 1996, descubrí lo fascinante que es compartir la tarea con una persona que está capacitada, que maneja las mismas herramientas, los mismos recursos que yo, o yo que el otro, y que juntos podemos transitar para acompañar a las partes en una solución efectiva. ¿Qué decimos del mediador eficiente? El mediador eficiente es el que es buen negociador, porque la negociación está puesta sobre la mesa de la mediación. Y el mediador tiene características particulares, que son todas estas que están aquí. Algunas pueden haberlas escuchado o las pueden ver por primera vez. Otras son una suma de los recursos que tenemos que tener. Debemos ser neutral, no tomar parte por ninguna de las partes, no emitir juicios, o sea, trabajar el tema de los prejuicios, que es algo muy importante, la flexibilidad, que justamente si el proceso es flexible, yo tengo que ser flexible, paciente y sensible, porque la parte, cuando accede al proceso de mediación, es un proceso y un trabajo muy intenso. Es muy difícil mediar, es muy difícil trabajar en equipo, y a veces le resulta muy difícil a las partes y a los profesionales. Tanto uno como otro, nos tenemos que correr del lugar inicial que hemos tenido de nuestra actividad profesional para entrar a trabajar de una forma distinta. El escucha activa y el alerta perceptivo es que escucho el doble de lo que hablo. Eso es muy importante, porque tenemos dos orejas y una boca, o sea que debemos escuchar el doble. Y uno cree que el que más se comunica es el que más habla, y es al revés. El que más se comunica es el que más escucha. Y el alerta perceptivo es aquel que nosotros necesitamos que no se nos pase ningún detalle de las personas en su emoción, en su actitud, en la manera que se mueven, en cómo se expresan, en el tono de voz. Creativo, que es lo que caracteriza al negociador colaborativo,
su creatividad y ser objetivo. Comprensivo porque las partes necesitan a alguien que le dé una palmada o que lo acompañe para ver cuál es el camino que seguimos. Humilde y honesto son dos H muy fuertes, hay que trabajar esto, no todos lo tenemos, pero bueno, hay que ir haciéndolo de a poco y no debemos nunca discutir con las partes y nunca debemos confrontar con los profesionales. Con sentido del humor si les sale bien. ¿Cómo trabaja? Con reuniones. La reunión inicial, que es donde nos presentamos, explicamos lo que es el convenio de confidencialidad que se suscribe, ahí explicamos que vamos a trabajar en reuniones donde vamos a estar todos juntos o en reunión privada. La mediación tiene un tiempo que puede durar hasta 60 días y se puede prorrogar. O sea que entre la reunión inicial y la reunión final puede haber muchas mediaciones conjuntas y reuniones privadas en el tiempo y a lo largo de ese espacio. ¿Cómo hace el mediador para poder trabajar? Las personas cuando vienen tienen una posición. El mediador lo que debe trabajar es detectar cuáles son los intereses que las partes tienen en el conflicto. Para eso usa técnicas y herramientas. Y esos intereses son los que vemos a la derecha. Parte de los intereses que las personas tienen debajo o que subyace debajo de una posición son estos: temores, necesidades, deseos, valores. De lo que vemos acá, los valores, los principios y las creencias son muy difíciles de poder mediar y detectar y ver si se puede trabajar. No siempre es conveniente trabajarlo, pero muchas veces es necesario hacerlo, porque por ejemplo en una empresa, entre los socios, para un socio, un valor de la empresa puede ser el prestigio, y para otro de los socios puede ser el trabajo, la responsabilidad, el expandirse. Entonces, detectados los intereses por las herramientas y las técnicas que tiene el mediador, podemos empezar a trabajar específicamente esos intereses. Es muy importante detectar un interés común para poder trabajar de manera eficaz. ¿Por qué la mediación es la mejor forma de resolver los conflictos? Nosotros estamos convencidos, los que hemos abrazado la mediación desde hace muchos años, que esta es la mejor forma que las partes pueden sentirse satisfechas de la resolución de sus problemas. ¿Por qué? Porque las partes son protagonistas. Nosotros debemos mediar con las partes. Las partes tienen que estar presentes con los profesionales, las personas jurídicas acreditando personería, y además de eso, las partes tienen el tiempo suficiente para tener y para formar parte de esa mesa de trabajo, manifestando y haciendo conocer cuáles son sus deseos, cuáles son sus aspiraciones, para que el mediador pueda trabajar con la parte y con la otra parte con relación a ello. ¿Por qué pensamos que es importante? Porque mira el futuro. Para nosotros, los hechos son datos, y esos datos nos permiten trabajar sobre lo que decimos teoría de las decisiones. Una de las disertaciones que participé, que es de esta Cordobeses Comprometidos, el profesional hablaba justamente de las decisiones que se deben tomar. Hay un rubro muy importante que se llama teoría de las decisiones, y que en la formación de Colegio de Abogados, el doctor Daniel Gay Barbosa es el que se ocupaba de trabajar con los profesionales cómo trabajar las decisiones para que la decisión que se tome sea la adecuada. También solemos decir que en la mediación todos ganan. No siempre se entiende lo que quiere decir todos ganan. Les quiero contar que lo que se gana son cosas diferentes. Alguien se puede llevar la resolución del problema porque le devuelven la vivienda, porque le pagan la deuda, y otro puede sentir que resolvió el problema en un tiempo menor al que tenía pensado, porque además eso le da tranquilidad, porque puede dar vuelta a la página, porque puede seguir, digamos, transitando. Además, porque las partes quieren que sus intereses estén satisfechos. Y realmente la mediación es el mejor lugar donde una persona, una asociación o una persona jurídica puede compartir el trabajo con profesionales, acompañados por sus profesionales y con los mediadores. Porque realmente en la mesa de trabajo es donde se puede detectar qué es lo que necesita cada uno.
debe concurrir con su abogado, ningún acuerdo de mediación, ningún compromiso de mediación se va a hacer si no está el profesional acompañándolo. La ley 10.543, que es la que está vigente desde el año 2018, establece principios y garantías. Estos principios y garantías son muy importantes, tan importantes que nosotros los tenemos que hacer valer, los debemos respetar y las partes lo tienen que conocer. El primero, que habla de imparcialidad, es porque el mediador no debe tomar partido por ninguna de las partes y debe mantener distancia con cada una de ellas. No quiere decir que no se ocupe más tiempo de una parte y de otra, porque así hace que sea posible que la parte se sienta, digamos, cómoda. La confidencialidad es el principio que hace que todo lo que ocurre en el proceso de mediación es privado y secreto. Esa confidencialidad se suscribe a través de un convenio que está escrito, que en una época, en una parte del ejercicio profesional antes de la pandemia, se debía suscribir y se debía firmar, y ahora lo estamos trabajando diferente. La comunicación directa, bueno, imagínense que ahora estamos hablando de comunicación virtual. En un momento tuvimos algunos problemas para algunos sectores de, digamos, de los poderes, ya sea del Poder Judicial, entendían que si las partes no hablaban entre sí, no había comunicación directa. Sin embargo, la comunicación directa se puede dar por un mail, se puede dar por una videollamada, se puede dar por una comunicación telefónica, porque hemos tenido casos de personas que están en otros lugares del mundo. Satisfactoria composición de intereses, más de lo que estamos, nada más que acá está como un principio. Consentimiento informado, por primera vez, en la ley que estuvo vigente desde el 2000 y la que está vigente desde el 2018, apareció en un ejercicio profesional el consentimiento informado. Esto no solo significa que la parte que participa tiene que conocer cómo es el proceso de mediación, sino que también a través de técnicas, el mediador tiene que hablar con las personas, hablar con los profesionales, y para que cada uno de ellos entienda cuál puede ser el resultado a futuro fuera del espacio de mediación y fuera del trabajo dentro de la mediación. La celeridad del trámite es un principio que se incorporó en esta ley que no estaba en la ley anterior. Fue algo así como una imposición necesaria en la creencia de que había mucha demora en el proceso de mediación. Miren lo que pasó ahora con, digamos, con la pandemia. Desde que comenzó la pandemia hubo un gran tiempo en el proceso judicial y en el proceso público que no hubo mediaciones, o sea que había que instar que se sometiera y que se diera una apertura a eso a través de este principio que no se estaba cumpliendo. Y la libre disponibilidad para concluir el proceso una vez iniciado también es diferente al otro principio que estaba antes, que hablaba de voluntariedad. Se sacó la voluntariedad porque ahora la ley estableció que hay que ir sí o sí a mediación. Entonces no podemos pensar que es voluntario. Lo que sí está perfecto pensar que si la mediación no satisface, yo puedo concluir el proceso en cualquier momento. Hablando un poco de cuáles son las leyes que rigen el proceso de mediación en la provincia de Córdoba, tenemos la primera ley del año 2000 y el decreto reglamentario también de ese año, estableció la mediación obligatoria después de la demanda y la contestación de la demanda. O sea que era necesario que se hubiera iniciado la causa. Y iban a mediación solamente, obligatoriamente, estas tres incisos que están establecidos acá. El primero, beneficio de litigar sin gasto, que es el que inicia la persona que no tiene capacidad económica para pagar gastos. Cuando el monto de la demanda sea inferior a 120 ius, el ius es el valor que tiene, digamos, todo lo que corresponde establecer en dinero en la mediación, y que asciende un ius actualmente a 1.526. O sea que hay que sacar el cálculo para saber algo así como, calculo que 120.000, 150.000
estoy mirando a ver si alguien me ayuda, 150.000, menos de 150.000 va obligatorio. Bueno, lo digo, después lo calculan. Cuando el juez por la complejidad de la causa considera oportuna la mediación. El juez en cualquier momento de la causa, aun cuando no sea ni el inciso A ni el inciso B, puede enviar la causa a mediación. Y en algunos casos ha sido antes de dictar sentencia, con lo cual siempre hemos tratado de allanarnos al trabajo, porque imagínense, después de 3 años, 4, 5 años de litigio, cuando está por resolver el juez decide mandarlo a mediación. Y en algunos casos siempre hemos dicho, ¿qué nos querrá decir su señoría que lo mandó a mediación? A veces hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta que su señoría tenía razón y que las partes se tenían que poner de acuerdo porque la resolución judicial no iba a satisfacer a ninguna de las partes. Sin embargo, se puede pedir mediación voluntaria independiente de estas 3 causas obligatorias. Después, entre el 2000 y el 2018, estuvo en toda la provincia la ley 8858. En mayo del 2018 aparece el decreto que, digamos, aprueba la ley 10.543, que establece la mediación ante Centro Judicial de Mediación, Centro Público de Mediación, centros privados y mediador habilitado. Y tiene la particularidad que establece la mediación prejudicial obligatoria previa al inicio de actuaciones judiciales. O sea, antes de poder iniciar una demanda, el principio general es que existe la obligación de pasar por la mediación prejudicial obligatoria. Además de que existe ese principio general, las partes porque acuerdan o a propuesta del juez también puede ir por mediación prejudicial obligatoria. Hay algunos casos, la ley no dice cuáles son las que tienen que ir. La ley dice van, pero sí dice cuáles no. En esas exclusiones están todas las que no pueden ir. Todas las que tengan que ver con divorcio, las que tienen que ver con amparo, las que tienen que ver con cuestiones de género, las que tienen que ver con violencia, las que tienen que ver, bueno, hay muchas. Están enumeradas en ese artículo. Además de la prejudicial obligatoria, está la optativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo no entro dentro de este principio del artículo 2, puedo de manera optativa decir que quiero ir a mediación prejudicial. Por ejemplo, el desalojo no es mediación prejudicial obligatoria, pero el requirente puede optar por la mediación prejudicial optativa. Y si el requirente opta, es obligatorio para el requerido. ¿Se entienden? También acá hay varias, digamos, causales. La mediación extrajudicial voluntaria es muy interesante para las empresas, para las asociaciones, para las familias, para las personas que desean entrar a un proceso de mediación extrajudicial que no es obligatorio porque no está en ninguna de las causales de exclusión o del artículo 2, y quieren entrar a un proceso para que un mediador los acompañe en resolver el conflicto que tienen para llegar con acuerdo o sin acuerdo. Les cuento que la mediación extrajudicial voluntaria se puede realizar en cualquiera de los centros públicos, privados y ante mediador habilitado, y tiene como principio que yo busco un mediador para que en la sociedad nos pongamos de acuerdo qué hacemos con un socio que desearíamos que no estuviera en la sociedad. O si queremos ponernos de acuerdo, cómo vamos a cuidar a nuestros padres que son mayores y que necesitan de nuestra compañía, y no queremos sacarlos de su hogar, pero necesitamos el compromiso de todos. Con esto, ¿qué les quiero decir? Si cualquiera de estas cosas, o una división de condominio, como me ocurrió participar de un predio muy grande que es patrimonio de la humanidad y que no se podía subdividir, había 10 condóminos, uno de ellos había accedido a mayor porción, y entonces como accedió a mayor porción comprando al resto de los herederos, tomó lo que era una vivienda precaria que no se podía tocar como propia. Entonces no dejó que ninguno de los 8 o de los 9 pudiera entrar.
Si llegamos a un acuerdo, ese acuerdo vale para todas las partes. Si lo tengo que homologar, lo homologo por el 959. Si no llego a un acuerdo, no me vale para cumplir la etapa prejudicial obligatoria. A lo mejor es muy complicado, pero lo interesante es que ustedes sepan que no necesariamente tienen que pensar que debe haber un proceso judicial para ir a mediación. Puede ser necesario ponerse de acuerdo una familia, cómo pueden hacer para que sus hijos puedan estudiar en el exterior, con los permisos, con la ciudadanía, porque, bueno, tienen un modo de comunicarse complicado. La mediación prejudicial ante los centros de mediación, que pueden ser públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y privados, los privados son los que actualmente, en esta época de pandemia, han trabajado muchísimo en la mediación prejudicial obligatoria, porque la parte puede elegir iniciarlo en tribunales, iniciarlo público o iniciarlo privado. Si lo inicia privado, tiene que cumplir todos los requisitos, por supuesto. Y además, la parte también puede elegir un mediador habilitado de su confianza, que este mediador debe encontrar un centro privado para poder trabajar. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta todo esto que está aquí como detalles que son necesarios que ustedes sepan que existen. Tiene que haber, hay formularios que se deben completar. No se puede presentar una demanda, se tiene que llenar un formulario que está presentado, que está homologado y que es un anexo de la ley. Tienen que saber que hay multa por inasistencia. Si lo citan a una reunión de mediación en cualquier ámbito, judicial, público, privado, tienen que asistir porque si no, las personas físicas tienen multa de 5 IUs y las personas jurídicas de 10 IUs. Existe la posibilidad de mediar sin gastos para quien no tenga recursos. Esta etapa concluye con un certificado. En los casos que no se puede pagar, no es que se deba, sino que hay un fondo de financiamiento del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo que paga los honorarios de los mediadores, la tasa de justicia y los aportes de caja y colegio. Si hay acuerdo, si la mediación concluye con un acuerdo, y yo lo tuviera, digamos, que homologar, tengo que pagar la mitad del aporte y tengo que pagar por ese acuerdo, cuando se concluye, el 50% de caja y colegio. Hay algo que es importante que dice acá abajo: el acuerdo no necesita ser homologado. Esta etapa pre concluye con el acuerdo. Hay una excepción, necesita ser homologado si el acuerdo tuviera que ver con que hay que inscribir propiedades o si hay menores que estén involucrados en ese acuerdo. La duración son 60 días, los honorarios tienen que ver con el IUS, están en la ley, y depende qué tipo de mediación tenemos. Si tiene monto o no tiene monto, hay honorarios que son de 2 IUs por audiencia, de 2 IUs para cada parte, un 4% del acuerdo. El acta de cierre tiene que estar completo por todo y ahí se debe transcribir, digamos, el acuerdo. Después de todo esto, de las 2 leyes que tuvimos vigente, apareció el COVID-19. La ley 10.543 en el artículo 20 previó la mediación electrónica y se hizo, desde que entró en vigencia, mediaciones a distancia en el Centro Judicial de Mediación de personas que estaban acá y que vivían en Noruega, o que vivían en Tierra del Fuego, o que vivían en Canadá, y que tenían que resolver un conflicto. Se pudo hacer, aún cuando no estaba la mediación virtual. Pero con el COVID-19 aparece la mediación virtual y aparece la decisión del Ministerio de Justicia, del Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba, dictando la resolución 002 del 2020, que establece una prueba piloto de mediación virtual para los centros privados de mediación. Esos centros privados tienen que estar habilitados en Córdoba y tienen que estar habilitados en Río Cuarto. Los habilita la Dirección de Mediación. Entonces, allí se puede trabajar, como estamos trabajando, hablando ahora, ¿no? A través de una plataforma, se presenta el requerimiento, se fijan las fechas, se hace contacto, se certifica que se inicia la mediación con un print de pantalla donde van a estar las fotos de todas las personas que participaron de esa primera reunión. Para cada uno de los momentos hay que llenar formularios, hay que hacer un acta de cierre, transcribir el acuerdo, como hemos estado conversando, que es, digamos, la mediación común.
Más allá de lo que estableció el acuerdo, digamos, reglamentario, la resolución del Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia dictó 2 acuerdos reglamentarios. Uno de ellos el 10 de mayo. Miren, desde que comenzó la pandemia, el 18 de marzo, hasta el 10 de mayo, marzo, abril y mayo, no hubo actividad en el Centro Judicial de Mediación para que se gestionara, que se pudiera trabajar con las mediaciones. Este acuerdo estableció una prueba piloto para ir gradualmente trabajando en mediación virtual. Pero para poder hacerlo, había que tener el consentimiento de todas las partes y de los letrados intervinientes. Y a los mediadores nos costaba bastante esto. No todas las partes aceptaban, no todos los mediadores aceptaban. Entonces, con el paso del tiempo, esforzados todos, porque había muy poco mediaciones y muy pocas decisiones o resoluciones, los abogados tenían muchos problemas de trabajo y muchos problemas relacionales con sus clientes, y estaban muy complicados. Felizmente se dicta el 29 de julio este otro acuerdo reglamentario. Este acuerdo reglamentario tomó la determinación que existe la mediación virtual obligatoria a las causas que se inicien y las que están en trámite. Entonces, a partir de la vigencia de este acuerdo reglamentario, empezamos a trabajar con la mediación virtual. ¿Cómo lo hicimos? Del mismo modo que se hace en privado, nada más que el acuerdo reglamentario del Poder Judicial tiene más formalidades. O sea, hay que ratificar que se le explicó el convenio, hay que ratificar que autorizó para que se tome el print de pantalla. Todo eso forma parte de un legajo, y este legajo al final, con el acuerdo, sin el acuerdo, se tiene que transformar en PDF, se eleva al Centro Judicial de Mediación, y ese expediente en PDF es lo que el Poder Judicial protocoliza, le da el certificado para que pueda iniciar la acción, digamos, judicial a través de la demanda, o certifica que se llegó a un acuerdo. Lo más importante es que el acuerdo que se firma o que se realiza o al que se llega en mediación no necesita homologación. Eso la ley le ha dado mucha importancia al trabajo del mediador. Y fíjense que es tan importante que no hace falta, digamos, homologarlo, y yo, si lo tengo que ejecutar porque no se cumple, lo ejecuto por ejecución de sentencia. Hay muchos abogados me van a entender. No hace falta hacer el paso de la homologación. Directamente el acuerdo, digamos, lo puedo ejecutar, es como, de alguna manera, la firma del mediador le está dando mucha validez a ese acuerdo. En este momento en Córdoba conviven ambas leyes, más allá que la 10.543 dijo que ya no estaba vigente el 88-58. Pero como la 10.543 estableció que se iba a empezar a aplicar en Córdoba y en Río Cuarto, en el resto del país está vigente el 88-58, que tiene la particularidad, para que recordemos, que es obligatorio en 3 causas nada más, ¿recuerdan? Cuando hay beneficio litigado sin gasto, cuando es menos de 120 ius y cuando el juez decide que va a mediación. En cambio, la 10.543 dice, todo tiene que ir a mediación prejudicial obligatoria antes de la demanda. O sea que estamos en 2 situaciones distintas. Hasta acá, estos antecedentes que yo les estoy contando, y le quiero traer como experiencia por qué creemos los mediadores que la mediación es educativa. Siempre decimos que cuando la mediación, la persona que pasa por un proceso de mediación, nunca se olvida de ello, porque propende al diálogo, a la participación del ciudadano, porque fomenta la responsabilidad en los miembros de la sociedad. Con mi amiga, la doctora Cornaglia, siempre estábamos preocupadas que había que entregarle a las partes el problema, porque la parte parecía que venía para que el problema lo resolviera el mediador. Y sin embargo ellos tienen que aprender que es su responsabilidad trabajar por el acuerdo, o para trabajar para transitarlo, porque contribuye, sí, a construir una sociedad más sólida y pacífica. Recuerdo una mediación de hace muchos años, del año 1998, teníamos la etapa
gratuita para, digamos, para mediar, y una mediación que teníamos, quiero que vuelva para atrás, ¿puede ser posible? ¿Cómo? Disculpen. Esto no es para abogados. Ah, estamos todos. Bueno, lo que les quiero contar es que en esa mediación que participamos, después tuve oportunidad de encontrarme con este señor, que era un profesional que era dueño de un negocio, y el hijo había chocado el auto, y había que pagar a personas mayores, le había chocado un auto que era de colección, y el joven no entendía lo importante que era ese auto antiguo para ellos, y en un momento dado yo le dije al joven, ¿y cuál es su contribución? Y el padre se dio cuenta que estaba poniendo él todo el dinero, y se dio vuelta y le dijo, cierto, ¿con cuánta plata vas a ayudar vos? Bueno, cada vez que lo encuentro, porque tiene un negocio, se acuerda de la mediación. Entonces, creo que quien participe de un proceso de mediación no se olvida nunca. Y porque cuidamos a las personas, estamos muy atentos de qué sienten las personas, si las personas pueden estar, si pueden tolerar ese proceso de mediación, si necesitan un impact, se necesitan que salgamos, que cambiemos de espacio. Bueno, nos hemos acostumbrado mucho a mirar a las personas para poder comprender cómo son estas personas y qué es lo que necesitan de nosotros. Yo me quiero despedir de ustedes con este prólogo de bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de Juan Bautista Alberdi, que dice: a medida que la humanidad prosigue su incesante y queremos creer que también progresista marcha, algunos derechos tradicionales se afirman, otros se subordinan a intereses generales y por añadidura nacen nuevos derechos, nuevas facultades, nuevas exigencias y nuevas aspiraciones. Esto con otras 3 colegas que hicimos un proyecto de mediación comunitaria para implementar en los CPC de Córdoba, lo llevamos a un congreso en Cochabamba que fue aprobado por unanimidad. Así que mi respeto a Cornaglia, a Calvi, a Rivero, con las cuales pudimos hacer esto. Muchísimas gracias, doctora, por su claridad. Aquí tenemos preguntas para hacerle. Dice, ¿se puede ser mediador privado y trabajar en un centro público o se tiene que optar por uno u otro? No, se tiene que optar, no puede trabajar en los 2 lugares. ¿Cómo hago para obtener la mediación que requiere para obtener la matrícula definitiva? Evidentemente debe ser un colega que tiene la matrícula provisoria. En realidad, la matrícula definitiva la da la DIME, que es la Dirección de Mediación, que depende del Ministerio de Justicia de la provincia, y para tener matrícula definitiva hay que cursar la formación básica de las 100 horas o 140, aprobar un examen de 4 horas, una entrevista personal y 5 mediaciones con un tutor. Las preguntas son, sigue la misma persona, ¿cuáles son los temas para el examen? ¿Se refiere a la ley o a todo el Código Civil y Comercial? Bien. No, en realidad, colega, no sé si usted es abogada, pero digamos el examen tiene que ver solo con mediación. O sea, la ley de mediación, pero además todo lo que se aprende para poder ser mediador. Bueno, esperemos contestar la pregunta. De parte de Natalia Cisneros, también es abogada, ¿es causa de familia por aumento de cuota? Dice, el juez le manda mediación en dicho caso y puede hacer un centro privado o se puede hacer en un centro judicial de mediación. Entiendo que debe ser solo en un centro judicial de mediación, por una cuestión de ética, pero es un pensamiento personal, porque la etapa pre sí tiene que ser directamente en el centro judicial de mediación, pero yo evitaría que fuera en un centro privado. Después dice Alejandro Medrano, excelente, muy importante el parangón entre el acuerdo de mediación y el laudo arbitral en cuanto a sus efectos y ejecución. Felicitaciones. Sí, claro, no, el laudo arbitral es un pequeño juicio que se realiza, y el laudo es una sentencia que es inapelable, o sea que quien elige un arbitraje, que puede ser ante un árbitro personal o un tribunal, sabe que no puede apelar esa sentencia, y bueno, y en el caso del acuerdo de mediación, trabaja sobre los intereses, es totalmente diferente.
Ambos fascinantes. Y una más, de parte de, dice Marcelo, no tiene apellido, ¿qué pasa si una vez que se homologa la mediación, una de las partes no cumple? No, la mediación no hace falta homologarse. A ver, para que vuelvo a repetir, si se llega a un acuerdo, ese acuerdo no necesita ser homologado. Ahora, si el acuerdo no se cumple, yo directamente entro y presento ejecución de sentencia. No tengo que homologarlo para que después se ejecute. ¿Estamos? Mientras se cumple, el acuerdo vale perfectamente. Solamente ocurre cuando no se cumple, lo tengo que ejecutar. Pero no tengo que hacer la etapa pre de que se homologue, pagar, no tiene costo eso. Otra de Marcelo, si en la mediación no hay acuerdo, ¿esto puede ser un antecedente para iniciar un juicio? Bueno, es relativo. Hay muchas veces ha ocurrido que no llegamos a un acuerdo y hemos sabido que si no llegábamos a un acuerdo no iban a hacer juicio. Una turista en Centro... ¿Tengo tiempo? Una turista en Centroamérica se cae en una ola y se quiebra el codo. En ese momento el que estaba atendiendo al grupo, ella dice que no la asiste, y le dicen que se vaya a un centro asistencial. Va a un centro asistencial, dolorida, en un taxi, bueno, con todo lo que significa, la atienden, la operan y le ponen una prótesis. No deja de tener dolor, le indican que vaya en primera, no cumplen, le dice que tiene que ir con un profesional médico, no cumplen. Regresa a Argentina, sigue sufriendo mucho de dolor, se hace ver, y en realidad lo que había ocurrido, le habían puesto una prótesis que no era de codo, le habían puesto una prótesis que era de rodilla. La profesional que viene a la mediación viene a pedir un daño moral. ¿A quién? ¿A la empresa? ¿A, ¿cómo se llama el seguro cuando uno viaja? El ASISCAR. Son las personas que están, digamos, demandadas o digamos, reclamadas, y la abogada nos dice con la señora que si no hay una propuesta económica en privada, confidencial, no va a iniciar ninguna acción judicial. Bueno, llegamos a un acuerdo, hubo una propuesta económica que no significaba la reparación de una mala praxis, ¿no? Acá inclusive, después de mucho andar, le sacaron esa prótesis y le colocaron la adecuada, pero tuvo que consultar con muchos profesionales porque nadie estaba conforme y tranquilo con hacer esa intervención. Entonces puede ocurrir que la gente que viene a mediación no acuerde y no haga nada después. Dicen, colega Vanina, que en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba la formación de mediación comienza en septiembre. Todas son... Excelente, excelente. ¿Cuáles son las preguntas que nos pueden faltar a la hora de indagar los intereses reales de las partes con el fin de intentar un acercamiento? Alguien que quiere saber cómo hacerlo. Colega, ¿usted quiere saber cómo se hace? Bueno, a ver, ¿qué preguntas le puedo hacer? ¿Qué necesita usted? ¿Para qué necesita esto? ¿Por qué necesita lo que está pidiendo? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué pasaría si no acuerda? ¿Se ha puesto a pensar si esto se puede solucionar de otra manera? En todo lo que hizo hasta ahora, ¿qué es lo que le faltó para poder estar conforme? Colega, lo que hay que descubrir, sí o sí, es un interés común. Para mis alumnos durante 20 años de Colegio de Abogados saben que yo insistí mucho en que tienen que encontrar el interés común. Si no encuentran un interés común, no pueden trabajar intereses diferentes. El interés común son los intereses de ambas partes que coinciden, porque eso me va a permitir, si no puedo trabajar los diferentes, que yo los haga regresar al interés común y les diga, yo tenía entendido que ustedes querían arreglar, que se querían poner de acuerdo, que querían dar vuelta a la página, pero eso es a través de preguntas. El cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. Bueno, espero que el doctor Sebastián Manela Godillo le haya quedado salvada su pregunta. La otra pregunta es, ¿en las mediaciones virtuales es más difícil para el mediador observar el interés de las partes?
Marcela López, la que pregunta. Marcela, estamos transitando y estamos aprendiendo todos. Estamos comenzando con las mediaciones virtuales, privadas, digamos, ha habido, y judiciales con mucha fuerza. Aparecen todas las personas y a veces ocurre que esta falta de presencia pueden no entender del todo las preguntas que uno hace cuando uno quiere indagar intereses y creer que uno está preguntando, haciendo preguntas, y en realidad no está indagando, está buceando para ver si esos intereses, digamos, aparecen. A veces aparecen rápido, porque como todo esto es nuevo, es muy importante terminar una mediación virtual preguntando si se sintieron cómodos, porque eso significa qué tengo que cambiar para que funcione mejor. Teresita, muchísimas gracias, nos ha honrado tu presentación, así que bueno, ahora le paso el micrófono al presidente de la Fundación, el doctor Eduardo Neil, para que salga. Bueno, es un placer, la verdad, estas son las charlas que a uno lo enaltecen. Como presidente de la Fundación yo creo que estamos logrando el objetivo de que técnicamente los disertantes tengan la capacidad de Teresita. Yo tuve la posibilidad de conocerla en estos días y haber charlado con ella, como varios integrantes de la Fundación, siempre por Zoom, desde luego, y hemos conocido en profundidad su tecnicismo, su orabilidad, y la verdad que es un placer, realmente es un placer. Entiendo que debe haber sido y debe ser una excelentísima mediadora por la relación que establece con los pares, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante para la función de cualquier mediador, es más, de cualquier profesional, me atrevería a decir. Bueno, de nuevo, gracias a todos los que participaron, gracias Julio por el aporte técnico, gracias a la gente que está en la Fundación participando permanentemente. Quiero aclararles que las charlas virtuales siguen con también un placer tenerlo, que forme parte de nuestra Fundación, el doctor Fabián Llanos, que nos hablará sobre el enfoque de proactividad laboral, cómo afrontar la agresión y violencia en situaciones de trabajo. Imagínense la importancia de lo que nos va a hablar Fabián, ¿no? Esto es el 2 de septiembre a las 19 horas, así que ya están todos invitados. Les agradezco de nuevo la participación, el tiempo que nos regalaron. Esto vino para quedarse, así que nos seguiremos viendo por acá. Gracias, buenas noches a todos. Una vez más, gracias a los disertantes. Teresita, un placer haberte conocido y gracias por todo. Gracias chicos y nos vemos, si Dios quiere, el 2 de septiembre a las 19 horas. Gracias.